Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar. Te habla la profesora Sofía Cardoso. Para entender la arquitectura del Renacimiento, para entender las edificaciones y las tipologías arquitectónicas del Renacimiento, debemos manejar un vocabulario básico, debemos entender cuáles eran los componentes formales y constructivos de la arquitectura greco-romana y manejar con propiedad esos nombres, esos contenidos, esos conceptos, esas formas constructivas y estructurales. Vamos a dar aquí una explicación. Lo primero que tenemos que tener presente es que la arquitectura greco-romana tiene como elemento fundamental la columna, porque es un sistema constructivo aporticado, trilítico, ¿verdad? 2 columnas y una viga, que se combina en muchas de sus partes con muros portantes, muros gruesos que soportan las cargas y que portan la estructura del techo. Pero básicamente es una estructura aporticada de columnas y vigas, para lo cual, con una evolución muy interesante, se originan los 3 órdenes básicos: dórico, jónico y corintio. El orden dórico, ¿verdad?, es más bajo, desde luego viene el corintio, dórico, jónico y corintio, ¿verdad? El corintio, dórico, jónico y corintio, es llamado como el orden femenino por estas volutitas que están aquí, que se asemejan al peinado de las damas. El dórico es por naturaleza llamado también el orden masculino. Este orden, que no es otra cosa que una columna, tiene unos componentes: la base, ¿verdad?, sobre la que se apoya esa columna; el fuste, que es propiamente la columna, que puede ser liso, estriado, estriado biselado, y esa columna termina con un capitel, en este caso muy rectangular, en este caso un poco más elaborado, y en este en forma jónica. No vamos a hablar de estos dos, que son órdenes compuestos, pero básicamente tienen lo mismo. Este capitel, ¿para qué sirve? Aparte de la decoración y todo el trabajo que tiene, su función es recibir la viga, porque la viga no puede ir apoyada directamente en la columna porque se movería, se caería. Entonces hace falta ingeniar un elemento compositivo, constructivo, sobre el que se va a apoyar la viga, que se diseña, se elabora, ¿verdad?, que tiene influencia con el momento histórico, con una serie de acontecimientos incluso mitológicos, religiosos, pero que el objetivo principal de ese capitel es soportar la vida. Pero además, los griegos, copiados por los romanos, tienen mucha preocupación porque lo que se construya se vea perfecto, no tenga no fealdad alguna, no tenga error alguno. Para lo cual ellos, con el conocimiento, ¿verdad?, de la óptica, implementan algunas medidas para que en la distancia eso se vea perfecto. Entonces vemos aquí que muchos de los fustes de esa columna no son iguales, son más gruesos en la base y van disminuyendo hacia el capitel. ¿Por qué? Porque en la distancia permite corregir defectos ópticos. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que la arquitectura griega se fundamenta en las columnas, en los órdenes dórico, jónico y corintio, y que en los romanos incorporan el orden compuesto, ¿ok?, con esas hojas de ocanto, en fin. El otro elemento es entonces la viga, esta viga, ¿verdad?, que no es otra cosa que el entablamento, se llama entablamento, esa gran viga que va. Y ese entablamento, esa viga, ¿verdad?, va a variar en su altura y tiene una serie de elementos decorativos. ¿Por qué? Porque la búsqueda
máxima de la arquitectura es la belleza, es la perfección, es la proporción, porque vía la belleza, la armonía, la proporción, se está más cerca de los dioses, y al estar más cerca de los dioses, se está más cerca de la trascendencia, de la inmortalidad. Entonces la arquitectura tiene que expresar eso en todos sus contenidos, en todos sus espacios, en todos sus elementos. Por supuesto, ese entablamento va a estar decorado, va a tener metopas o triglifos, va a tener esta serie de elementos, ¿verdad? Como si fuera un gran encaje, va a tener cornisas y va a variar de un orden a otro. El otro elemento constructivo fundamental es el arco. En este caso, un arco de medio punto, es un círculo, es un semicírculo. Es como que usted hace centro aquí en el compás y traza ese semicírculo. ¿Por qué un arco? Yo los invito a que ustedes busquen cajas de fósforo y hagan un arco pegando con cinta engomada una caja de fósforo al lado de otra y traten de presionar arriba para que vea que aún con cajas de fósforo el arco no se deforma, el arco es capaz de soportar las cargas y transmitirlas. Entonces el arco es una estructura muy noble, usada por los griegos, usada por los romanos, el arco de medio punto, que va a ser retomada por la arquitectura del Renacimiento. En este caso vemos aquí el Coliseo, donde se superponen los distintos órdenes, dórico, jónico y corintio. Cada uno de estos niveles tiene un tipo de orden. Vemos aquí un elemento usado mucho por los griegos y más usado, que es el arco del triunfo. O sea, las batallas se señalan, se celebran mediante un arco de triunfo, ¿verdad? Que tiene estas tres arcos, uno más grande, como tres puertas. Entonces vamos a ver aquí, es un muro grueso, vamos a ver aquí estas columnas, pero en este caso funcionan como pilastras. Las pilastras son columnas adosadas al muro. Los tres arcos, uno más grande, ¿verdad? Rematado por un gran entablamento, por las cornisas y por una serie de detalles. Entonces, estos son como los fundamentos básicos, ¿verdad? De la arquitectura greco-romana. Vemos acá, ¿verdad? Roma copia de Grecia y resuelve de manera muy pragmática una serie de problemas constructivos. Vemos aquí, por ejemplo, un templo griego, ¿verdad? Con su serie de columnas alrededor. Ese espacio se llama deambulatorio, porque deambulo, camino allí. Y sobre esas columnas y el muro interior, toda la estructura de un techo a dos aguas, ¿verdad? Que sostiene el techo. ¿Qué coloco aquí en el frente para que no se me vea el techo? Este frontis, que es este elemento triangular, que también tendrá otra serie de elementos ahí decorativos. En el caso de los griegos tendrá elementos alusivos a la mitología, a los dioses. En el caso de los romanos, lo que habrá aquí en este frontis será elementos alusivos al César, a las batallas, a quien ganó las batallas. Vemos aquí unos elementos muy importantes que se van a usar en el Renacimiento. Fíjense, este es un arco. Si yo pongo un arco detrás del otro, voy a tener lo que se llama una bóveda de cañón. Tengo que aprenderme esos nombres para poder leer y entender las edificaciones. El arquitecto lee, interpreta. Es como que ustedes ahora no sepan qué es una columna, qué es una viga, qué es una zapata, qué es una viga de riostra. Tienen que manejar con propiedad ese lenguaje. Y acá también. Entonces, este es un arco de medio punto. Si coloco un arco de medio punto uno al lado de otro, tengo una bóveda de cañón. Si tengo dos bóvedas de cañón y las intersecto, aquí, ¿verdad? Tengo una bóveda de crucería, se cruzan. Entren a las iglesias y ustedes van a ver eso. El otro gran aporte es
la cúpula, esta bóveda semiesférica, ¿verdad? Que vamos a ver cómo en el Renacimiento se incluyen otras variantes para sostener esa cúpula. Vemos acá entonces el arco de medio punto, la bóveda, la utilización de materiales son la piedra, la sillería, que es la piedra trabajada, el mármol, esa columna que vimos aquí atrás, no es monolítica, esta columna que está aquí, que es el orden, no es una gran piedra de mármol. Ella usa un módulo, entonces está conformada por distintas secciones que van entrando una encima de la otra, macho y hembra, y que el radio, ¿verdad? El radio se repite como módulo, porque mi modo de traer una pieza gigante de mármol se parte. Entonces, ¿cómo la hago? Por partes modulares. Todas miden la misma proporción. ¿Por qué? Porque cómo trabaja la arquitectura en los griegos y los romanos en función de la proporción de la armonía que tiene que ver con el estudio ergonómico del cuerpo humano, y eso va a estar presente en todos sus elementos constructivos, en todos sus elementos decorativos. Vemos acá unas imágenes, ¿verdad?, de algunas ruinas de esas edificaciones. Vemos acá el templo, ¿verdad?, lo que les señalo, con su frontis, con su pórtico adelante. Vemos este frontis, en este caso está tapando la cúpula. Vemos que distintos tipos de edificaciones. Fíjense que estoy hablando de la palabra tipo. La palabra tipo en la arquitectura, tipología, tiene que ver con la función, con la actividad que se desempeña allí. Tipo, por ejemplo, es una escuela, la tipología educativa, la tipología asistencial, los aeropuertos son un tipo. Puede haber muchas formas, muchos modelos, pero la tipología es la misma. Entonces, en el caso de los griegos, tenemos las basílicas, ¿verdad?, que eran los lugares del mercado, y esas basílicas son retomadas por los cristianos para hacer allí las iglesias, los centros religiosos. ¿Por qué? Para no usar los templos grecorromanos. El anfiteatro, ¿verdad?, que es ese gran espacio para el teatro, que se aprovecha la pendiente para emplazar en él todas las gradas, todas las escalinatas. Vemos estos acueductos realizados con arcos de medio punto para llevar el agua. Vemos las casas del domus, ¿verdad?, que es la casa del dom. El teatro circular, un gran conocimiento en todo lo que tiene que ver con puentes, con calzadas. En líneas generales, pues un desarrollo muy tecnificado de la arquitectura. Y tenemos que manejar esto con propiedad. Aquí, fíjense que hay una iglesia de uno de nuestros pueblos, nuestros centros poblados, que tiene un lenguaje clásico. ¿A qué se parece esa iglesia? Tiene 1, 2, 3 puertas. Se parece a esto, a un arco de triunfo, pero no es un arco de triunfo, ¿ok? ¿Qué hay aquí? Una iglesia, pero tiene el mismo lenguaje, ¿sí? El mismo lenguaje plástico, el mismo lenguaje, es un lenguaje de la arquitectura clásica, como la iglesia es nueva, es de muchos años después, una iglesia neoclásica. ¿Cómo está? ¿Qué tiene? Arcos de medio punto, 3 puertas para cada una de las naves. Tiene unas columnas adosadas a la pared, que son unas pilastras. Tiene aquí unas columnas, ¿verdad?, sobre una base estriadas, con un orden pareciera cónico, ¿verdad?, un poquito más decorado. Tiene un gran entablamento. Tiene nuevamente aquí otro arco, no de medio punto, sino más adintelado. Tiene estos medallones en estas cornisas, unas balaustradas. Tiene aquí un frontis que no es triangular, sino circular. Pero si ustedes estampan el campanario y la cruz,
¿verdad? Si lo tapan, ustedes van a ver que eso se parece a esos templos griegos, a esas construcciones romanas clásicas, pero esta es una iglesia que toma la arquitectura del Renacimiento, muchos años después, toma el lenguaje clásico y se hace esta iglesia en Venezuela bajo un lenguaje neoclásico. Entonces, los elementos compositivos hay que saberlos, hay que nombrarlos, ¿ok? Incluso después vamos a ver toda la proporción, todo el estudio de proporción que tiene este centro religioso. Bueno, muchas gracias. Hay que memorizar, anotar el nombre. Por eso yo les mandé a ustedes a buscar qué es una voluta, qué es un arquitrabe, un friso, una cornisa, qué es un capitel, qué es un arco de medio punto, qué es la proporción áurea, qué es una balaustrada, como muchos otros términos que deben manejar con propiedad.